Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, dando continuidad a la serie de catequesis que hemos hecho sobre las parábolas de Jesús o conociendo a Jesús por medio de las parábolas. Y hoy nos vamos a concentrar en la parábola que se denomina la parábola sobre la roca, que la vamos a encontrar tanto en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, y en Lucas en el capítulo 6, versículos del 47 al 49. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros y la gracia de su Santo Espíritu para que nos asista en esta catequesis y nos ayude a crecer siempre en el conocimiento del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Nos encontramos hoy ante la conclusión de dos sermones. En Mateo está terminando lo que se llama el Sermón de la Montaña, que lo vamos a encontrar en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y en Lucas, lo que se va a llamar el Sermón de la Llanura o el Sermón del Llano. Esto tiene una significación especial porque, si recordarán, pues Mateo escribe para los cristianos que vienen del judaísmo. En cambio, Lucas escribe para los cristianos que vienen del mundo griego, también llamado mundo heleno o helénico. Y esto, pues para el judío, la montaña es el signo del encuentro con la divinidad. Y subir a la montaña es subir al encuentro con la divinidad. En cambio, para los griegos, la montaña no es el signo de la divinidad propiamente, sino como de todo lo contrario, que se opone a la divinidad. Y por eso, el llano es el lugar como del encuentro de la plenitud. Entonces vamos a encontrar como esta realidad. Vamos a encontrar muchos paralelos entre el sermón de la montaña y el sermón de la llanura, pero solamente que démonos cuenta, de acuerdo a la realidad de quienes están escuchando a Jesús, pues es otra la tipología. Por ejemplo, para el pueblo judío el maestro enseña sentado, en cambio para el pueblo griego el maestro enseña de pie y caminando, peripatéticamente se llama eso. Pues esta parábola la encontramos en el cierre de estos dos sermones, al cerrar estos dos sermones, y eso ya nos ayuda como a dimensionar una realidad distinta que la vamos a encontrar. No es una parábola muy larga, como pueden observar, a diferencia de otras parábolas que hemos trabajado y otras que todavía no hemos trabajado, pero que con la ayuda de Dios las trabajaremos, pues aquí se trata de una parábola más bien breve. En Mateo la encontramos en el capítulo 7, versículos del 24 al 27, y en Lucas la encontramos en el capítulo 6, versículos del 47 al 49. Aquí podemos ver la sinopsis, es decir, podemos ver la comparación. Marcos no trae esta parábola. Voy a leer a Mateo y dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Por su parte, Lucas, perdón, nos dice en el capítulo 6 del 47 al 49, todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada.
Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Veamos entonces que la introducción, o sea, los dos versículos introductorios del versículo 24 de Mateo y del versículo 47 de Lucas, pues son muy similares. Porque Mateo dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Y Lucas dice, todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica. Fíjese que el ejercicio está concentrado precisamente en el que oye y en el que hace. El que oye la palabra de Jesús y pone en práctica lo que la palabra del Señor le está presentando. Si nos damos cuenta, ese doble símil de oír y de hacer aparece narrado con maestría, porque el Señor relata a continuación lo que va a pasar, a qué se parece. Por eso Mateo dice, será como el hombre prudente. Y Lucas dice, les voy a mostrar a quién es semejante. Démonos cuenta que el texto que encontró Mateo pone el énfasis en los cimientos de la casa. El suelo arenoso queda inundado con las avenidas de agua, efecto de los aguaceros de Palestina. Las casas podrían ser destruidas por esos aguaceros y por esos vientos. Se trata probablemente de casas que eran hechas con adobe. En cambio, Lucas habla del desbordamiento de un río. El caso contrario es de la casa que tiene buenos cimientos, que llega a través del suelo a la roca firme. Démonos cuenta que la parábola originalmente de Jesús pues está más próxima a una frase suya que también la vamos a encontrar en Lucas 22:8 cuando dice, os digo que si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a su favor ante los ángeles de Dios. Pero si alguien me niega delante de los hombres, también será negado delante de los ángeles de Dios. Fórmula asimismo positiva y negativamente el que lo reconoce es el que escucha y pone en práctica las palabras. El Hijo del Hombre lo va a reconocer ante los ángeles de Dios, es decir, su construcción se mantendrá. Fijémonos entonces propiamente en estas dos, en la parábola en sí mismo, porque los versículos que acabamos de ver son propiamente la introducción. En Mateo empieza diciendo, se parece, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. En cambio, Mateo advierte, les voy a mostrar a quién es semejante. Y ahí es donde podemos ver la particularidad. Aquí construye la casa en Mateo. En cambio, Lucas va a los cimientos propiamente de la casa. Fíjense que es el construir bien o el construir mal. A eso es a lo que más bien Lucas se está refiriendo. Compara precisamente al buen discípulo con el buen constructor y al discípulo pasivo con quien no entiende de construcciones, ¿sí? Pero el que haya oído no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que construyó sin cimientos, es decir, no sabía de qué manera tenía que construir. Ya desde el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar cómo la sabiduría de Dios le gusta en muchas ocasiones como una manera de escribir dentro de la literatura ese tipo de oposiciones entre una cosa y otra, ¿no? ¿Qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona? Y en ambos casos, pues tenemos que encontrar, tanto en Mateo como en Lucas, que esta va a concluir la parábola que pudimos reflexionar la semana pasada, la parábola del árbol que produce frutos. Un árbol bueno va a producir frutos buenos, un árbol malo va a producir frutos malos. Pues concluye precisamente estos discursos, tanto del Sermón de la Montaña en Mateo como del Sermón de la Llanura en Lucas, pero en una perspectiva de escatología, es decir, una perspectiva del fin del mundo. Si miramos en Mateo, nos damos cuenta que nos plantea esas dos posibilidades. La doble parábola habla de dos constructores de vivienda. La imagen aparece o nos lleva a descubrir o la consistencia del justo, es decir, del sensato que cuenta con Dios,
o por el contrario, la del que no es sensato, desconociendo las realidades que tiene que afrontar, como es el caso de las lluvias y los torrentes y los vientos, que, como podemos saber, hacían parte de una realidad muy común en Palestina de ese momento, que tendría que haber construido una casa propia para esa realidad. Si nosotros miramos un poquito pues la construcción. No pensemos en la construcción moderna que ya tiene tantas ayudas de computación y de ingeniería, no sé qué. Pensemos en las construcciones rurales que hacían los antepasados de acuerdo a lo que había, a las circunstancias que tenían, pues ahí podemos comprender cuáles son como los materiales que se podían usar. Si ustedes ven, Mateo se encarga de pensar en las lluvias, en los torrentes, en los vientos que soplan. En cambio, Lucas no nos habla de eso. Lucas nos habla son de las inundaciones, porque seguramente en el territorio que habla Lucas, el problema son las ríadas, es decir, los ríos que se desbordaban. Entonces, en el primero son las lluvias, los torrentes y los vientos que soplan que van a tumbar la casa. En cambio, aquí van a ser las inundaciones que van a romper contra la casa y en el fondo no pueden destruirla. Por eso Mateo se va a concentrar es en la casa como tal, que la una la pone simplemente sobre una roca y la otra la pone sobre arena. Claro, vienen las lluvias, vienen los vientos. En cambio, Lucas va a pensar más que en la casa, en los cimientos. Claro, los cimientos como las columnas que va a enterrar, que vuelve y entra en la misma figura. Uno los pone sobre roca y la otra lo pone sobre tierra. Sí, los genera, pero las inundaciones hacen que estas realidades, pues, los lleven o a sostener en medio de la tormenta o a derrumbar por culpa o de la tormenta, en el caso de Mateo, o de las inundaciones en el caso de Lucas. El ejercicio está en escuchar y en obrar. No se puede separar, no se puede hacer esta distinción o no vamos a comprender la parábola si no entra precisamente en esa figura. El que escucha y el que obra es el que se va a parecer al buen constructor. Por el contrario, el que no escucha, obviamente no va a poder obrar y por eso se va a comparar precisamente con el mal constructor. El escuchar y el obrar equivale a construir propiamente la casa sobre roca. Y a la inversa, el que solamente escucha sin obrar, ese es el que va a construir la casa propiamente sobre arena. Démonos cuenta entonces que como se están terminando el sermón de la montaña y el sermón de la llanura, ¿qué es lo que los evangelistas nos quieren ayudar a reflexionar sobre la necesidad de oír y hacer? Oír las palabras del Señor y hacer lo que la autoridad de la palabra del Señor me pide que yo esté haciendo. Porque fíjense que puede haber una deconstrucción de lo que el Señor me está pidiendo. Sí, el problema no es haber construido una casa, el problema es cómo construyó y sobre qué construyó. Porque en ambos casos se construyen cuatro casas, en el Mateo 2 y en Lucas 2. En Mateo, una que se construyó precisamente sobre arena, otro que construyó sobre roca. Y en Lucas, pues aquí las otras dos casas, una que puso los cimientos, es decir, enterró las columnas sobre la roca y otro que edificó o enterró los cimientos sobre la tierra. Perdón, edificó una casa pero sin cimientos, es decir, sin columnas. Por eso en Lucas el centro es en las columnas de la casa. Las cuatro casas son hechas. Pero es ahí donde los trabajos preparatorios de Lucas, fíjese que tienen una metodología distinta, ¿sí? Lucas, por ejemplo, dice, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca, de manera que cuando sobrevino la inundación, no pudo destruirla. En cambio, el que no escucha ni pone en práctica es el que simplemente edifica una casa sin cimientos, pero llega, rompe la torrente y al instante se desploma aquella casa.
Mateo hace referencia entonces a las casas del pueblo judío. Eran casas que generalmente eran de una especie de ladrillo de tierra. Nosotros en nuestra cultura hablamos de ladrillo cocido, que si ustedes ven muchas de las construcciones antiguas nuestras, hablo de la realidad de nosotros aquí local, pues ni siquiera columnas tenían. Maravillan iglesias altísimas que ni siquiera tienen columnas, pero es que no era la metodología. Sin embargo, Mateo se encarga de ayudarnos a entender que esas tienen que estar precisamente sobre la roca. En cambio, las que están sobre arena fácilmente se pueden diluir. En ambos casos, el sentido es el mismo. No se pone el énfasis en la fuerza de la naturaleza, ¿sí? En Mateo, lluvias, vientos, torrentes, ni en Lucas el caso de las riadas, o sea, las inundaciones, como acabamos de experimentar lastimosamente esa riada de Valencia, España, que pasó hace algunos meses, esa inundación tan tremenda que provocó tantísimos daños. Fíjense que simplemente el problema no está en la fuerza de la naturaleza, el problema está en cómo se afrontan esas casas, las realidades difíciles que la casa tiene que afrontar por uno o por otro motivo. El buen cristiano entonces, ¿a qué está llamado? Precisamente no solo a oír la palabra, sino a hacer que su ser y su existencia cristiana tengan unos fundamentos a toda prueba. Y así lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 versículos del 1 al 4. Y dice la carta, por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza legal que cualquier transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? El propio Señor comenzó a anunciar esta salvación, que luego fue confirmada por la palabra de quienes la oyeron. Por su parte, Dios la confirmó con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Fíjese que ya la carta a los Hebreos retoma fuertemente eso. ¿De qué manera hemos acogido o hemos rechazado la palabra de Dios? Démonos cuenta también cómo en Mateo el contraste está entre la piedra y la arena. En cambio, en Lucas, el contraste está entre la piedra y la tierra. Pero sobre todo ahí es invitándonos a pensar en los fundamentos o en la falta de todo fundamento. El problema no es propiamente la roca o la arena, sino que el uno tiene fundaciones y el otro no tiene. Lo que quiere decir que la vida del creyente tiene que ser una vida en activo, en sólidos fundamentos, de manera que, aunque se presenten realidades confusas y difíciles, pues no caigan en desaliento. Podríamos entonces encontrar estas conclusiones a la luz de estas dos brevísimas parábolas que hoy nos presentan las Escrituras. Lo primero es, a modo de pregunta, una conclusión a modo de pregunta, ¿en qué ponemos nuestros cimientos? ¿Sobre la roca o sobre la arena o la tierra? Arena en Mateo, tierra en Lucas. ¿Qué hace referencia a eso? ¿En qué apoyamos nuestra vida? ¿En qué apoyamos nuestra fe? Pues no podemos desconocer que nos vemos sometidos a muchos embates, aquí ya no de la naturaleza, como la tempestad o las tormentas o las inundaciones, sino a tantas circunstancias en las que podríamos entrar en dudas cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega una crisis económica, cuando nos llega una dificultad laboral, cuando nos llega un ataque por lo que creemos, cuando vivimos tantas controversias hoy día de tipo político, cuando nos vemos abocados a tantas realidades que ponen como en duda propiamente aquello que creemos o no. ¿Tenemos o no tenemos cimientos? ¿Qué clase de formación tenemos? Y de hecho, encontramos a muchas personas
que se desvanecen, aparentemente tan fuertes, aparentemente tan estructuradas, y les llega un tipo de dificultad de estas y vemos cómo se caen, cómo se resquebrajan, como si fuera un edificio de muchísimos pisos y de mucha tecnología que también los hemos visto caer en tantas situaciones, en tantos lugares del mundo. ¿Cómo no vamos a pensar en eso ahora en la misma persona humana? Pero aquí la pregunta es sobre mi propia condición. ¿En qué pongo mis cimientos? Es decir, ¿cuáles son mis fundaciones? En qué fundamento lo que es mi vida y sobre todo lo que es mi vida de fe? Y viene entonces la segunda conclusión que se desprende de todo esto, es que yo tengo que oír y poner en práctica. Fíjese que ese es el ejercicio. El ejercicio es escuchar y hacer. ¿Qué? Lo que el Señor me está manifestando. Porque también puede ser que yo lleve mi propia filosofía, mi propia manera de ver las cosas, incluso mi propia teología acomodada a lo que yo pretendo que Dios diga, a lo que yo pretendo que Dios haga, y por eso vemos con qué facilidad, pues hay pasajes de la escritura que es mejor ni siquiera mencionar. Hay cosas que hasta hace unos años eran objeto de admiración y de dedicación de los creyentes y que ahora pueden estar en cierta medida o de acuerdo a un lenguaje o a una filosofía superficial pasadas de moda. Entonces nadie habla de la virtud de la humildad, por ejemplo. Hablar de la muerte es mejor no hablar de la muerte, ni siquiera toquemos ese tema, aunque esa es una realidad que nosotros no podemos dejar de reconocer. Por el contrario, aquí el Señor nos muestra que el oír y el hacer constituyen una sola cosa. Es imposible escuchar al Señor y no actuar de acuerdo a lo que el Señor dice. No podríamos nosotros vivir una vida en Cristo. Esa es la clave. Tenemos que escuchar y hacer. Y en eso, fíjense, por ejemplo, que la Santísima Virgen en la Sagrada Escritura en dos veces mencionan, ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y cuando contemplamos a tantos hombres y mujeres que han vivido una vida mística, una vida espiritual fuerte, una vida cristiana, pues nos enseñan es precisamente a eso. ¿Qué me dice la palabra? Es un ejercicio en el que tenemos que trabajar mucho, sobre todo porque somos los medios tecnológicos nos han hecho muy visuales, pero poco auditivos. Démonos cuenta con qué facilidad nos distraemos cuando alguien nos está hablando, con qué facilidad olvidamos lo que alguien nos está diciendo. Piense, por ejemplo, si fue a misa el pasado domingo, el padre en la homilía pudo haber hablado unos 10 minutos. Siéntese a escribir qué fue lo que dijo el padre, a ver si al segundo o tercer renglón ya está encartado porque no es capaz de recoger todo lo que dice el padre. En cambio, si mira una propaganda de televisión o un mensaje de las redes sociales y dura 20 segundos, y cuántas cosas se le quedan en la memoria. Eso significa que somos más visuales que auditivos. Sin embargo, ¿hasta dónde eso visual me lleva a una reflexión profunda? En cambio, lo auditivo me tiene que llevar, si lo he escuchado con atención, a una transformación. ¿Por qué? San Pablo lo advierte, la fe entra por el oído, por la tontería de la predicación. Cristo mismo se presenta como la palabra que tenemos que escuchar. Viene la tercera conclusión entonces, y la conclusión está entre construir bien y construir mal. Ahí no hay como una vía de medio. Por el contrario, o construyo o destruyo. Ahí no hay una vía intermedia. Ahora bien, de construir puedo construir muchas cosas, pero hasta dónde lo que realmente estoy construyendo es una construcción sólida y consistente, que va a ser capaz de afrontar las diferentes realidades que se me pueden venir en la vida. Ninguno de nosotros puede decir que a lo largo de su vida no ha experimentado momentos de tribulación y de dificultad. Pero ¿cómo los ha asumido? Cuando una persona ha construido bien su vida, bien cimentada, bien fundamentada, es capaz de asumir esa realidad. Eso, como les decíamos, como les decía ahorita, con qué facilidad.
Por el contrario, tanta gente se derrumba. Y hoy día sí que vemos con qué facilidad cualquier situación compleja derrumba a una persona. No porque esa situación no sea difícil y dolorosa, no estamos minusvalorando lo que una persona está padeciendo, de ninguna manera, porque sería desconocer la humanidad y pretender que para el seguimiento de Cristo tenemos que ser como una especie de seres inmortales o una especie de superhéroes, ¿no? Ni de ninguna manera, sino como cuando estoy caminando con Cristo, voy a tener unas herramientas que me van a ayudar a no claudicar en medio de esa tribulación. Y es ahí donde viene la cuarta conclusión, que vemos la presentación que Pablo hace precisamente de Cristo como roca. Y eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 versículo 4 donde San Pablo está diciendo, y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Fíjese que ya en el Antiguo Testamento, en un momento en que el pueblo de Israel va caminando por el desierto, pues se sufre de sequía. Y entonces Dios le dice a nuestro padre Moisés que golpee la roca 3 veces y de ella brotará agua. Y eso lo hace Moisés repetidamente. Incluso en una de esas veces Moisés como que pierde la confianza en el Señor y golpea y golpea y golpea la roca y la roca no brota agua y Moisés se desespera y Dios lo regaña precisamente por eso. Pues, pero esa figura de la roca que emana agua, de la roca viva, pues es Cristo mismo. Entonces es ahí donde yo tengo que preguntarme a la luz de esta parábola si estoy o no construyendo en Cristo, que es la roca. Y ahí viene la quinta conclusión. Si es pasiva, la fe cristiana pierde todo su valor. Es decir, si no es una fe activa, la fe la tumba cualquier cosa. Cuando yo no estoy profundizando en mi fe, cuando yo no estoy siempre reflexionando en mi fe, cualquier cosa me la tumba. Y nos damos cuenta con qué facilidad una persona puede estar zapoteando espiritualidad, si me permiten la palabra muy coloquial, estar buscando a ver qué predicador me convence. Y por eso vemos hoy día, hasta con dolor, cómo tantas personas pues pueden hasta cambiar no solo la iglesia, sino hasta Cristo mismo, en busca de religiones o pseudo religiones o filosofías o situaciones que ni siquiera son religiones, es decir, ni me conectan con Dios. ¿Por qué? Con el ánimo de acomodarme en la realidad, a ver quién me soluciona o de qué manera encuentro una solución a un problema básico. Por el contrario, la fe necesita ser activa. ¿Qué me pide el Señor? ¿Cómo respondo a lo que el Señor me pide? ¿De qué manera me acerco al Señor? Y ahí viene la última conclusión con la que quiero terminar esta catequesis, y es precisamente que lleguemos a descubrir que la palabra de Dios está ahí para ayudarnos a elegir el buen camino. Nosotros no podemos perder de vista esto, pues solo la práctica, solo la vida cotidiana va a revelar quiénes somos o quiénes son verdaderamente creyentes. Darnos cuenta que la fe tiene que brotar del fondo mismo de nuestra personalidad, de ese lugar a donde se va a llevar a cabo la conversión, de esa búsqueda mística, profunda, que me tiene que llevar a Cristo, pues en la medida en que más se regenere la fe en nuestro corazón, más y más decidida será nuestra conducta cristiana. Aprovechemos pues esta parábola, esta breve parábola, y pidámosle al Señor que nos ayude no solo a oírlo, sino a acoger lo oído y a ponerlo por práctica. Nos encomendamos a la Madre de Dios y Madre nuestra, que ella interceda hoy y siempre por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe.